He llegado a una de las ciudades más espectaculares de Colombia, cargado de mucha historia, color, alegría y sobre todo sabor caribeño. Mis viajeros, bienvenidos a Cartagena de India. Mis futuros viajeros, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si de casualidad no me conoces y es tu primera vez por acá, me presento. Yo soy Verónica Weffer y hago videos de viajes. Estoy sumamente feliz porque después de 4 años he regresado a esta increíble ciudad, a Cartagena, y me recibe con un clima maravilloso, yo con toda la energía para comenzar a mostrarles todos esos lugares increíbles, toda la historia maravillosa que tiene esta ciudad. Así que desde acá, desde la Torre del Reloj, desde la ciudad amurallada, ¡comenzamos! Para dar inicio a este recorrido, lo primero que hice fue entrar por la Puerta del Reloj, que antiguamente era la única puerta de entrada a la ciudad. Apenas tú llegas acá, lo primero que te encuentras es con la Plaza de los Coches, con todos estos colores, con esta joya colonial, y es increíble cómo inmediatamente te trasladas en el tiempo. Esta es la Plaza de los Coches y ves este gran monumento de Pedro Heredia, quien fue el fundador como tal de la ciudad. Yo estoy lista para comenzar a explorar, a ver qué encontramos, no solamente a conocer parte de su historia, sino también a probar sus deliciosos sabores. Yo te recomiendo que al entrar a la ciudad amurallada te olvides del mapa, del GPS, de buscar exactamente los lugares y comiences a perderte en la magia de sus calles antiguas, coloridas, sobre todo muy antiguas. Vas caminando. Yo no busqué esta calle como tal, yo simplemente fui caminando y de repente me encuentro con esta calle que quiero que vean lo hermosa que están, los balcones con florecitas, los portones que se ven tan antiguos, y es ahí donde empiezas como a trasladarte en el tiempo y a decir, quiero foto aquí, quiero foto allá. Miren esta belleza, todo se ve tan antiguo y tan bonito que realmente esto paga todo el viaje a Cartagena. De hecho, fíjense que si cruzo un poquito por acá, esta calle también está hermosa. Y si ustedes vienen a Cartagena, la fotografía más típica, tradicional y que seguramente la han visto ya buscando en internet, es con estas hermosuras que forman parte de la historia, de la cultura, las bellas palenqueras, mujeres trabajadoras, soñadoras, con mucho color y que nos reciben acá en el Caribe siempre con una linda sonrisa, ¿verdad que sí? Bienvenida a Cartagena. Algo que es muy peculiar es que todas ellas llevan en sus cabezas unas cestas con frutas. Eso les pesa mucho. Mucho, poquito. Pero ya van acostumbradas y van caminando ahí rápido. Yo creo que hasta se les olvida que tienen eso en la cabeza. Ahora, estas frutas tienen una razón de ser y es porque anteriormente en la historia vendían esas frutas. Sí, mi amor, sí. Anteriormente es nuestro negocio hace rato. Normalmente, ¿cuántas horas al día duran acá trabajando, tomándose fotos con todos los viajeros que llegan a Cartagena? Todo el día. ¿Cómo hacen para conservar siempre esa sonrisa a pesar de tanto calor y tanto sol? Así somos alegres. Le damos al turista la mejor bienvenida. Rapidito, una invitación para todas las personas que los están viendo para que conozcan su tierra. Así es, mi amor. Aquí lo esperamos en Cartagena de India, con estos mares hermosos, estas islas hermosas, este sol esplendoroso de Cartagena. ¡Viva Cartagena! Una vueltica. Definitivamente si vienes a Cartagena te tienes que llevar una linda foto con las palanqueras. Lo que sí te voy a recomendar es que negocies con ellas antes de tomarte la foto, porque de hecho seguramente has visto en otros videos o en blogs de viajes donde critican mucho, que te dicen una foto y luego te dicen son tanto.
Entonces mi recomendación es, antes de tomarte la foto, es decirles, ellos te van a decir, no, lo que tú me quieras dar, y tú le dices, ok, ¿te parece bien si te doy $2, $3, $5, lo que salga de su corazón? Y ella aceptará o no aceptará, pero también tomen en cuenta que ese es su trabajo y que pasan todo el día ahí con un vestuario, con unas frutas en la cabeza, porque realmente se dedican a eso. Entonces tampoco los turistas pueden pretender como simplemente tomarse la foto y dar las gracias, porque tampoco. Pero una buena negociación creo que es lo que pueden hacer, que fue lo que yo hice. Acabo de pasar por la calle de los dulces y no me provocaron tanto, sino unas ricas frutitas que miren lo coloridas que se ven. Y en Colombia las frutas son súper dulces. Yo voy a elegir esta, cuesta 5.000 pesos colombianos, así que se ve muy rico. Muchas gracias. Mis viajeros, yo tengo como unas 3 horas caminando, perdiéndome en todas las calles, y he llegado en la que creo que es mi favorita, o bueno, al menos hasta el momento ha sido la que más me ha encantado. Primero porque el paso de vehículos, por lo menos ahorita, está restringido, entonces puedes tomarte las fotografías, está todo así tan colorido y tan bonito. Y estaba buscando darles una referencia y pregunté, se llama la calle de los estribos, y para que puedan llegar fácilmente, yo entré por la puerta del reloj y seguí siempre derecho hasta que te encuentras la otra pared de la muralla, que la vas a ver exactamente ahí. Y créeme que vale la pena porque es una calle súper instagramable para que te lleves una fotografía tan linda como esta. Cartagena fue el puerto español más importante del Nuevo Mundo y por esa razón recibía muchos ataques de sus enemigos y de los piratas. Así que ellos dedicaron todo su esfuerzo en construir barreras para estar protegidos, para mantenerse a salvo. Por eso las murallas que rodean el casco histórico y también este gran castillo que tiene tanta importancia en la ciudad y que nos traslada en el tiempo, el Castillo San Felipe de Barajas. Ya yo estoy acá afuera y se ve hermoso, grande, imponente. Voy a caminar para comprar las entradas y ver qué tan lindo es por dentro. Ya estoy adentro del castillo, me costó 30.000 pesos colombianos, que vienen siendo unos $8 aproximadamente. No está barata la entrada, pero siento que vale la pena porque primero es el castillo más importante de la ciudad, con mucha historia. A pesar de los años está bastante conservado. Está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes a domingo, y las vistas que ofrece de toda Cartagena realmente son espectaculares. Yo ando así agarrándome el sombrero porque desde que llegué acá literal ha estado más en el piso que en mi cabeza porque hay muchísimo viento. Así que bueno, voy a seguir caminando por acá, viendo su construcción, que es hermosa, conociendo más de su historia y enamorándome de estas vistas hermosas de Cartagena. Y uno de los atractivos de este castillo son todos los túneles que tienen, no aptos para personas con claustrofobia, porque fíjense que están bastante estrechos y oscuros. Yo tengo la linterna encendida, miren, ya por acá se ve claridad, la salida por aquí. Pero sí que está muy interesante entrar, explorar todos esos túneles. De repente tienen como algunos espacios, todos más chiquiticos, más grandes, más altos, más estrechos. De verdad que está súper interesante.
La ciudad está muy bonita, pero la verdad ya sentía que me estaba derritiendo. Yo salí muy tempranito y de hecho siento que me ha rendido bastante el día, pero ya necesitaba venir a refrescarme un ratito y por eso me vine al lugar donde decidí hospedarme, que fue una elección excelente que encontré en Airbnb y por eso la quiero compartir con ustedes. Se llama Cartagena Beach Home y está espectacular. Aquí no hay tiempo que perder, así que apenas subí a la habitación me puse mi traje de baño y me vine a disfrutar de las áreas sociales del Cartagena Beach Home, que como ven tiene piscinas espectaculares, además tiene un área de jacuzzi y lo mejor es que está justo al frente del mar, así que a seguir disfrutando del solecito, de este clima caribeño y a refrescarnos un poquito porque bastante calor que hace. Cuando llegué a la habitación me di cuenta que me habían dejado esta bebida súper rica con frutitas, refrescante. Así que estoy tomando como un momento relax aquí en la piscina porque toda la mañana fue como corriendo de un lugar a otro, toda agitada. Eso sí, descanso unos minutitos, me relajo unos minuticos y me voy a la muralla a ver el atardecer, que es algo que tienen que hacer sí o sí cuando vengan a Cartagena. Uno de los imperdibles de Cartagena es visitar Getsemaní, un barrio bohemio muy colorido y con mucha vibra. Aquí te pierdes en sus bellas calles repletas de sus característicos grafitis, mucho arte, restaurantes, bares y turistas pasándola bien. Otra cosa que no puedes dejar de hacer es disfrutar de un lindo atardecer desde las increíbles murallas de la ciudad. Y hoy me desperté bien tempranito para ir a conocer las Islas del Rosario. Son exactamente las 8 de la mañana, ya yo estoy en el puerto acá en Cartagena, desde donde va a salir mi lancha para llevarme a este lugar espectacular, porque la primera vez que vine a Cartagena hace 4 años no pude conocer Islas del Rosario. Así que yo estoy lista, el clima está perfecto, hermoso, soleado, así que desde acá, desde Cartagena, ¡comenzamos! Estoy específicamente desde el muelle La Bodeguita, desde acá va a salir mi lancha que me va a dejar en Isla Grande. Todo el traslado me lo cubre el hotel donde decidí hospedarme, que es un hotel grande, hermoso, se llama Hotel San Pedro de Majagua y realmente he visto las fotos y ya estoy ansiosa de llegar. Acá está la lancha, ya estamos a punto de salir, así que ¡vámonos! Después de casi 1 hora navegando en un mar tranquilo con vistas espectaculares, hemos llegado al hotel donde voy a pasar los próximos 2 días, Hotel San Pedro de Majagua, y quiero que vean esta belleza, mis viajeros, porque es un lugar para desconectarse totalmente, todo lleno de árboles, sombras, bastante fresquecito. Por dentro se ve muy hermoso, relajante y además los azules del agua están espectaculares. Esta es la primera playita, se llama Playa Sol
y está bastante bonita, relajante. Me dijeron que la mayor diferencia entre esta y la próxima que vamos a conocer es que acá dejan colocar música, sin embargo es un ambiente bastante relajado, musiquita suavecita y linda, y tiene como dos niveles. Fíjense que por acá hay diferentes camas, camastros, como le llamen en su país, y acá abajo hay otra línea de sillas de playa para estar ahí, tomar el sol, hay varios tolditos. Lo que sí me doy cuenta es que hay poquita arena como tal en el área de la playa. No sé si es justo en esta época que la marea está alta, pero el agua se ve espectacular, así que vamos a bajar. ¡Qué rico! El agua calientita, perfecta, abajo toda arenita, no hay nada de piedritas ni nada, sino una arenita así rica para pasarse aquí tranquilito. Y mientras que uno se está bañando, refrescándose, disfrutando del agua, van pasando diferentes lanchitas, yates, vas disfrutando de toda esa parte hermosa de todo ese paisaje. Ahorita les dije que no había mucha arena, que fíjense que yo bajé por las escaleritas. Sin embargo, hacia este lado hay todo un caminito de arena que también está bien bonito. Algo que quiero comentarte de quizás no sabías, de hecho yo me enteré hace poco, es que las Islas del Rosario, a pesar de que es un gran archipiélago, son 27 islas, la mayoría son privadas y para poder disfrutar de ellas tienes que ir al hotel. Por ejemplo, yo estoy en Isla Grande y me estoy hospedando en el Hotel Majagua. De hecho, tú tienes una segunda opción, si no te quieres hospedar, no quieres pasar la noche acá, es pagar un full day con el hotel y poder disfrutar de las diferentes playitas. Te vienes a las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde para que puedas disfrutar de todos los atractivos. Yo me voy a quedar hoy el día acá disfrutando de todo el paisaje hermoso, de las actividades que tengo por hacer, y mañana si quiero pagar un tour para que me lleven a otras islas y que ustedes puedan ver diferentes opciones. Además de disfrutar de las hermosas playitas, otros de los tours que puedes hacer o de las actividades de las que puedes disfrutar es un paseo en canoa por todos los manglares. Miren esta belleza, yo estoy justamente llegando a este muelle y estoy enamorada del paisaje, los manglares, la lagunita totalmente hecha una piscina, y es que literal Isla Grande es muy grande, es la más grande de las 27 islas que forman Isla del Rosario, así que yo siento que voy a quedar enamorada de este tour donde vamos a ir en canoa por toda la laguna. Vamos. Wow, no se imaginan la paz, la tranquilidad, el silencio que se siente en este paseo por los manglares, totalmente natural, todo verdecito, el agüita tranquilita. Y quiero presentarles a mi capitán Benjamín. Él es nativo de acá de Isla Grande y me está haciendo todo este paseo. Aquí no hay motor. No, todo ecológico, todo a remo. A remo, y va rápido, ¿ok? Toma velocidad. Claro, es que yo no peso mucho. Aquí vamos, pero es un paseo que de verdad les recomiendo porque es muy bonito. Si quieren conectarse con la naturaleza y hacerse fotos muy bonitas, se los recomiendo. Eso sí, de verdad traigan un sombrerito o quizás algo para protegerte del sol, porque yo me vine así en bikini y el sol está súper fuerte. Después de una hora paseando, navegando por la Laguna Encantada, estoy de regreso en el hotel. De verdad te lo recomiendo, fue un paseo hermoso y más si te quieres hacer unas fotografías tan bellas como esta.
Ahora sí, después de ese paseo vengo otra vez al hotel para almorzar en su restaurante porque ya son como las 2 de la tarde y no he comido nada, sino que desayuné tempranito y tengo bastante hambre. Espero tengan un pescadito frito. Quedé súper bien, el pescado estaba grandote y ahora quiero es como lanzarme en esta hamaca para bajar la comida. Se las presento, esta es mi habitación. Más que una habitación es una cabañita hermosa y de verdad que lo que me provoca es reposar un rato la comida aquí. Está demasiado relajante. Les voy a mostrar cómo es por dentro. Miren qué bonita. Esta es la habitación. Por acá la cama matrimonial, que se siente bastante cómoda. No quiero ni sentarme mucho porque me va a dar sueño y todavía quiero aprovechar el día y hacer un tour en bicicleta. Así que bueno, se las muestro. Aquí tiene un televisor. Por aquí nos dejan una neverita con varias cositas, con varias bebidas. Y hacia este lado está el baño. Yo me puse mis zapatos deportivos, creo que ahí se ve, porque ahora me voy a recorrer más lugares de Isla Grande, pero en esta bici que acabo de alquilar. ¡Hola, negrita! ¿Cómo estás? ¡Qué linda! ¿Me vas a acompañar a hacer el recorrido en bici? Ay, tienes la piel así lisita, brillante. Ok, me voy. Tengo tiempo que no manejo bici, no me acuerdo cuándo fue la última vez, pero ¡vámonos! ¡Aquí vamos! ¡Suscríbanse a mi canal! Aquí en Isla Grande hay 4 pueblos. Yo acabo de llegar a uno que se llama Orica. Es bastante pintoresco. Fíjense por acá la casita amarilla. Por allá una verdecita, su gente casi siempre está afuera, sonriendo. Me ayudaron hasta llegar aquí, porque yo solo hacia adelante iba preguntando, ¿a dónde llega el pueblo? Y así he llegado. Y preguntándole a los locales, llegué a esta casa que es conocida como la Casa de las Artesanías. Aquí venden artesanía, ¿no? ¿Puedo pasar? Buenas. Voy a prender el flash, vamos a ver qué vemos por acá. ¿Todo esto está hecho por ustedes los nativos aquí? Mayormente todo es local. Wow. Miren qué lindo. La madera, el coco, los bolsos. Hay de todo, no solamente estas cositas para llevar, sino también pañitos, Pareos. pulseritas. Son pareos. Bolsos, están muy lindos. Pareo. A ver, ¿cuánto cuesta esto? Este vale 25. 25.000 pesos colombianos. India Catalina, sí. Está hermoso. Voy a ver qué me llevo y ya se los muestro. El pueblito es sencillo, pero su esencia, la gente sonriendo, te hace que sea mucho más bonito. Y siento que siempre que vengas a estos lugares, yo te recomiendo conocer los pueblitos para que conozcas un poquito más de la esencia del lugar. Y siempre colaborar con cualquier cosita, comprando algo para así colaborar con las personas del pueblo como tal. Yo compré esta cadenita, a mí me encantan estas cositas así de caracoles. Y ahora me he parado en esta tiendita donde veo que venden de todo un poquito, chuchería, bebidas. Así que vamos a comprar algo para refrescar. Ya ando destruida, sudada, pero feliz. He llegado, mis viajeros, a la punta de la isla. Había visto que por acá queda un lugar que se llama Bora Bora, que es como un club de playa bien bonito, y dije, bueno, voy a ver desde ahí el atardecer. Y resulta que cuando llego, el club cierra a las 5 de la tarde y yo llegué como a las 5:30, así que menos mal no perdí el viaje, porque me encontré un niño y le pregunté y me dijo, no, vente al patio de mi casa que está por aquí. Y he llegado a este lugar
compré un coquito para colaborar con ellos, un coco bien frito, y ahora le voy a decir al señor que me lo pique para comerme también la pulpita. Miren, todavía falta un poquito para que ese sol termine de bajar y poder enamorarme de ese atardecer en medio del mar. Buenos días, mis viajeros. Hoy les quise dar los buenos días rodeada totalmente de este árbol grandísimo. Voy a alejarme un poco para que vean su tamaño. Yo soy amante de los árboles porque siento que los árboles tienen muchísima energía y que conecta con nuestro ser superior. Hoy amanecí poética. Miren qué bonito está. Es demasiado, pero demasiado grande y está hermoso. Dormí espectacular, amanecí con esa vista, con el sonido del mar, de los pajaritos, y ahora voy al restaurante que está justamente acá para desayunar. El desayuno viene incluido. Ustedes saben que yo siempre tengo hambre, así que a comer. Y hoy después de comer me vine a la otra playita del hotel que se llama Playa Buzo. Y no sé si recuerdan que ayer les mostré una playa que no tenía mucha arena, y esta me gusta porque fíjense, es más tranquilita, tiene mucha arena para caminar, es súper tranquilita, cristalina, y es toda una piscinita. Aquí también tienes tus camastros, tienes algunas camitas como tal, así más estilo balinesa para acostarte, hay un barcito, y en aquella colocan música, esta no. En esta solamente es relajado con el sonido de las olas, así que bueno, hay para todos los gustos, un ambiente más con musiquita, o este para que te acuestes a dormir bajo el sol, o simplemente a meditar y a disfrutar. Como ven, aquí el agua se ve súper clarita, y yo dije, me voy a meter un rato, me voy a quedar un ratito aquí nadando, pero se me ocurrió más bien aprovechar el tiempo que me queda aquí para hacer snorkel, porque probablemente me pueda sorprender con toda la belleza que pueda haber debajo del mar. De hecho, hay muchos lugares que he ido que me han gustado más debajo del agua que por arriba del agua, así que vamos a ver si este es uno de esos. Tengo que tomar una lanchita para llegar a esta barrera de corales, porque acá probablemente, como no veo corales cerca, capaz no vea muchas cosas, puede ser que sí, pero prefiero irme por lo seguro y tomar una lanchita que sale desde el hotel y nos lleva justo ahí al frente a donde está la barrera de corales, así que deseenme suerte. Ya de regreso al hotel, 1 hora de snorkel, y ustedes saben que yo apenas entro al agua, lo primero que hago es ver si hay tortuguitas. Y en esta oportunidad sabía que iba a ser muy difícil encontrarlas porque vi que había muchas lanchitas cerca. Y siempre que, yo siento que cuando las tortugas escuchan tanto el ruido de las lanchas, ellas se van. Pero la buena noticia es que vi muchísimos peces. De hecho, nadé en medio de un cardumen de peces grandote, de todos los colores. El coral estaba muy bonito y me gusta mucho la idea de imaginar que el pececito está saliendo de su casa. Me imagino toda su vida y me encanta. Es sentir que yo estoy entrando a la casa del pececito, y de verdad estuvo hermoso. Duré 1 hora que se me pasó súper rápido. Cuando el señor Ediberto me llama, yo como, ya pasó la hora, y estaba todo el mundo montado en la lancha, y yo ahí todavía con ganas de quedarme nadando. Estuvo hermoso, espectacular. Para mí hacer snorkel siempre es una gran experiencia. Mis viajeros, yo después de disfrutar de la playita, de nadar muchísimo, ahora a relajarme, ya me bañé, hice el checkout de mi habitación, y la lancha para Cartagena debe estar saliendo como dentro de 2 horitas. Así que tengo esas 2 horas para quedarme acá acostadita bajo esta sombrita, bajo este árbol,
o para ponerme a caminar un poquito en medio de la naturaleza, visitar otros pueblitos. Pero aquí despido este video, espero te haya gustado muchísimo, te animes a venir a las Islas del Rosario y si ya has venido, coméntame aquí abajo qué isla has visitado, cuál me recomiendas, que voy a estar leyendo y respondiendo todos los mensajitos. Gracias por llegar a este punto del video, no olvides darle like, suscribirte y comentar. Chao, chao.